Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto especial, un culto de Santa Cena, y también tendremos bautismos. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos y ahora nos toca el versículo 39. Puestos de pie, vamos a leer la escritura que va acorde a lo que es la Semana Santa. Recordamos la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje de Marcos detalla la crucifixión para nosotros. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Sigan con sus vistas. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartió entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hasta aquí en la escritura, los domingos de Santa Cena recordamos el Padre Nuestro, la oración modelo nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:9. Si no saben las palabras, en Mateo 6:9 nos encontramos el Padre Nuestro y vamos a repetirlo todos juntos. Generalmente lo hacemos en los tiempos de Santa Cena, fijándonos en las palabras, sinceramente orando esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Antes de la Santa Cena y siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, meditaremos brevemente en Marcos 15, 39. Marcos 15, 39. Y el centurión que estaba frente a él, es decir, frente a Cristo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Meditaremos en este texto estudiando sus frases y luego terminaremos con unos pensamientos teológicos y prácticos. Oye, leemos en la primera frase, y el centurión que estaba frente a él. Ahora, niños, un centurión era una persona un militar del ejército del Imperio Romano, y estaba encargado más o menos de unas 100 personas, unos 100 soldados.
En ese tiempo, dicen los expertos, eran como 80 soldados, pero se le llamaba centurión por centurión, porque más o menos tenía a su cargo unos 100 soldados. Era como un capitán del ejército de México. Ahora, en este versículo, por supuesto, se refiere al centurión que estaba encargado de la tropa que crucificó a nuestro Señor. Ahora, solo Dios sabe quién es salvo. Solo Dios puede ver el corazón. Pero por lo que dijo el centurión aquí, y sabemos por los otros evangelios, al parecer se convirtió al cristianismo ese día. Y Marcos específicamente nos dice aquí que el centurión cambió de parecer, se convirtió al ver cómo Cristo murió. Nos dice la segunda frase: viendo que después de clamar había expirado así, dijo. Por los otros evangelios sabemos que el Señor había dicho, el último clamor fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el centurión claramente entonces escuchó que Cristo llamó a Dios Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo, confiando en el amor, en el poder de Dios, a lo último fue lo que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, confiando todavía en ese amor del Padre y en el poder del Padre para guardar su espíritu. Pero lo que más impresionó al centurión, por supuesto, fue el clamor de Cristo. Pues que nos dice aquí que después de clamar había expirado así. Unos se imaginan que los romanos habían crucificado nada más a 3 personas. A 2 ladrones, el que fue crucificado a la izquierda del Señor y el otro a la derecha, y Cristo en medio, que nada más hubo 3 crucifixiones en la historia de los romanos, pero no es así. A través de la historia de los romanos, muchos fueron crucificados, muchos criminales, muchos ladrones. De hecho, en el año 70, los historiadores nos dicen que crucificaron a miles de judíos rebeldes, miles de cruces. Pero este centurión entonces había estado en muchas crucifixiones y sabía que el caso de Cristo fue extraordinario. Sabía que clavaban a los criminales y muchos duraban días, no horas, pero días colgados. Y Cristo no debió de haber muerto así, en ese instante. Es por eso que aquí en Marcos 15, el versículo 43, véanlo. En Marcos 15, 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué se sorprendió Pilato? Porque generalmente los crucificados duraban mucho más tiempo que unas horas. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó que si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces, el centurión estuvo muy impresionado con el clamor de nuestro Señor, pero sobre todo que había expirado así. Reconoció que la muerte de Cristo fue algo sobrenatural, que Cristo personalmente, voluntariamente, había rendido su espíritu, había entregado su espíritu. Muy probablemente ese centurión después entró a una iglesia cristiana, una iglesia como esta, y escuchó la lectura del Evangelio de Juan. Y me imagino que escuchó estas palabras y dio un fuerte amén, así como la hermana Bechelani, ¿verdad? A veces lo hace. El centurión escuchó de Juan 10. Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y amén, dijo el centurión. Él lo sabía, de verdad fue así en la cruz. Él lo vio esto. Muy bien, la última frase. El centurión, al ver a Cristo morir, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hijo con mayúscula. Cristo no es un hombre cualquiera. El centurión se dio cuenta, este no es un hombre. Es más que un hombre. Este es hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. En Lucas 23 leemos que el centurión glorificó a Dios. Esa es la expresión que usa Lucas. Glorificó a Dios diciendo que Cristo era justo. Reconoció que Cristo no había sido crucificado por ser un criminal. Él no era un ladrón, era justo, inocente. No había robado como los ladrones, no había asaltado, no había matado como Barrabás. Nunca había hecho nada malo. Dijo, este hombre es justo, es inocente. Pero además, Marcos nos informa, y en lo cual nos vamos a enfocar, que el centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, no sé si ustedes recuerdan cómo comenzamos el libro de Marcos en Marcos 1:1. ¿Se acuerdan cómo comienza Marcos 1:1? Bueno, hace mucho tiempo. Marcos 1:1 comienza con estas palabras, y no es casualidad. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. El Evangelio esencialmente es creer que el hombre, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. No hijo de Dios con H minúscula, como nosotros podemos llegar a ser, pero hijo de Dios con mayúscula. Y yo pudiera poner aquí la H mayúscula, la I mayúscula, y la J mayúscula, y la O mayúscula, y con oro, ¿verdad? Con tinta de oro. Porque aquí se refiere al Hijo de Dios, a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Y sobre todo en el contexto bíblico, en ese tiempo sobre todo, ser declarado hijo de Dios significaba ser el Cristo, el Salvador, el que esperaban los judíos para ser el Salvador del mundo. Es por eso, lo leímos precisamente por otra causa, por los bautismos. Leímos en Hechos acerca de la historia del eunuco y de Felipe. El eunuco aprende del Evangelio de Cristo leyendo de Isaías 53, el capítulo que nos habla de la crucifixión en el Antiguo Testamento. Y el eunuco dice, aquí hay agua, yo quiero bautizarme. ¿Y qué le responde Felipe? Si crees de corazón, bien puedes. Y el eunuco dice, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Bueno, el punto aquí es, Jesús no nada más era un gran profeta, no nada más era un gran filósofo, pero el Creador mismo, Dios que controla todo, Dios soberano que puede hacer cualquier cosa, la segunda persona de la Trinidad. Ven conmigo Mateo, aquí lo van a ver muy claramente también, y precisamente se usan las mismas palabras. Mateo 14:33. Mateo capítulo 14 y el versículo 33. Mateo 14:33. Bueno, vamos a comenzar la historia con el versículo 22. Tenemos tiempo, rápidamente. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Eres el Cristo, el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Entonces, hermanos, es cuando uno llega a esta conclusión. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, que creemos el Evangelio y somos salvos, perdonados, tenemos vida eterna. Es por eso que leemos en 1 de Juan. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el Evangelio, hermanos. Muy bien, ya estudiamos las frases de nuestro texto de Marcos 15:32. Ahora terminamos con los pensamientos teológicos y prácticos de nuestro texto. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un primer pensamiento. Esta historia exalta la gracia soberana de Dios. Esta historia exalta la gracia soberana de Dios. De lo que sabemos, los sacerdotes, los escribas que estaban ahí, no fueron salvos. Solo el centurión y un ladrón. El centurión y un ladrón. Pero los sacerdotes no. Los escribas, los expertos en la ley, no. Y es de pensarse aquí que el centurión no era judío. Era un gentil, un goyim. Un goyim, no era judío, un pagano, un idólatra. Y es de pensarse también que este centurión, unas horas antes, instruido por Pilato, se había burlado de Cristo. Había mandado a su tropa que azotaran a Cristo. Le había permitido a su tropa que le pusieran una corona de espinas, que lo azotaran, que escupieran sobre Cristo. Y este centurión había mandado a su tropa que lo clavaran en la cruz. Este centurión crucificó a Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Él no merecía ser salvo. Y de eso se trata la gracia de Dios, que no merecemos ser salvos, pero Dios lo salvó. Gracia sobreabundante. Dios le abrió el entendimiento para que reconociera que el crucificado ahí verdaderamente era el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. A los sacerdotes, a los religiosos, a los eruditos, no. Pero al goyim y al ladrón, sí. Esa es la gracia soberana de Dios, que Dios salva a quien Él quiere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Segundo pensamiento. Esta historia predice, vaticina, profetiza que Cristo es el Salvador del mundo. En la crucifixión, Dios salvó a un ladrón judío y a un gentil romano. Así confirma que Cristo es el Salvador no tan solamente de los judíos, pero también de los romanos y de los griegos y de los libaneses y de los mexicanos, de gente de todo el mundo. Por supuesto,
Cristo no tan solamente vino para salvar al pueblo de los judíos, pero también a gente de todo el mundo. Es por eso que en 1 Juan 2 leemos que el apóstol judío Juan dice que Cristo no tan solamente es la propiciación por nuestros pecados, los pecados de los judíos, pero la propiciación por los pecados de todo el mundo, de gente de toda clase de lenguas, idiomas, lenguajes y de naciones. Me dijeron, hace poco tuvimos un culto en el cual los congregantes podían escoger los himnos que íbamos a cantar. Y yo noté que un niño había levantado la mano y a lo último no cantamos lo que ese niño quería que cantáramos. Y le pregunté a su padre, no les voy a decir quién es su padre para que no se enoje Chiquito, ¿verdad? Cuando crezca. El caso es que me dijo, es que él quería cantar el Arca de Noé. El Arca de Noé. Es que él quería cantar, ese es un gorrito de los niños, ¿verdad? Uno de estos días lo vamos a cantar aquí en la congregación. Y la última frase de ese corito dice, en el arca de Noé caben todos, tú también, tú también. Y yo te digo esta tarde, Cristo vino a salvar a gente, a millones, multitud. Dice en Apocalipsis que nadie puede contar de tantas personas que Cristo salva. Vino a salvar a toda clase de gente. Entonces, en el arca de Noé caben todos, tú también cabes en el arca de Cristo. Él te puede salvar. No digas, soy muy pecador, soy como un goyim, soy un pagano, soy un idólatra. También hay lugar para ti porque Cristo vino a salvar a muchísimos, a multitudes que nadie puede contar, de todas partes del mundo, para gloria de Dios. Tercer pensamiento. Esta historia nos enseña que la mejor manera de ser salvos es estar frente a la cruz. La mejor y más fácil manera de ser salvos, de convertirnos, es estar frente a la cruz. Y el centurión que estaba frente a él crucificado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo voy a decir con mucho cuidado. Hay quienes evangelizan hablando de profecías, el 666, el rapto, el anticristo, Armagedón y cosas así. Hay otros que evangelizan usando la apologética. Lo que se ha descubierto en la arqueología, se descubrió, fíjense, esto es verdad, un anillo, un sello del profeta Isaías. Lo pueden buscar en el internet. Increíble lo que se ha descubierto en la arqueología. Hay algunos que tratan de testificar con razonamientos filosóficos. Hay otros que usan su testimonio personal. Yo antes era un borracho. Yo era de los que se quedaban tirados en las banquetas. Pero Cristo me salvó. No digo que está mal que des tu testimonio personal. Pero lo que digo que a lo último, lo que Dios usa es que testifiquemos de Cristo y Cristo crucificado. Cristo y Cristo crucificado. Es cuando vemos a Cristo en la cruz que vemos el amor de Dios, su sacrificio por nosotros. Es así como entendemos el Evangelio. Es así como Dios nos salva. Por eso leemos en 1 de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, pero que Él nos amó primero. Envió a su Hijo en propiciación, en un sacrificio que calmaba su ira por nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La arqueología? No. ¿El testimonio de una persona? No. ¿El 666? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que nos salva? Conocer a Cristo, su cruz, su amor, su sacrificio en nuestro lugar por nuestros pecados. Eso es lo que nos salva. Entonces, esta historia nos enseña que la mejor manera de ser salvos es estar frente a la cruz. Penúltimo pensamiento. Esta historia confirma
que la intercesión de Cristo siempre es eficaz. La intercesión de Cristo siempre es eficaz. El centurión de seguro que no merecía ser salvo. Era un pecador, era un goyim, un gentil, no era judío, se había burlado del Señor, lo había crucificado cruelmente, pero Dios le dio el entendimiento, le abrió el corazón para que supiera que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió el centurión? Bueno, ya vimos que por la gracia soberana de Dios, por su misericordia, porque Dios quiso salvarlo. Pero también recordemos las primeras palabras de la cruz. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Inmediatamente después de esa frase, tenemos que fueron los soldados que sortearon a ver quién se quedaba con la vestimenta del Señor. Cristo dijo, pidió al Padre, intercedió por esos soldados, por ese centurión. Y el punto aquí, hermanos, es, Cristo intercedió por ese centurión y por esos soldados, que Dios los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo. Y la intercesión de Cristo fue eficaz. Siempre lo es. Siempre. Es más, en la historia de Lázaro, ¿se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? A lo último, no sé si ustedes se han fijado, nuestro Señor Jesucristo llora. Nuestro Señor Jesucristo está ahí delante de la tumba de Lázaro. Y Él dice esto. Yo sabía que siempre me oyes. Padre, lo dije por esta multitud, no por mí, porque yo sabía que siempre me oyes. No me va a sorprender que al final veamos en el cielo al centurión y a todos sus soldados. Es más, ustedes pueden leer la historia esta tarde en Mateo. El Mateo nos informa que también los soldados del centurión dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión y sus soldados dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero porque Cristo había intercedido por ellos específicamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios los perdonó. Amigos, hermanos, creamos las promesas de Dios que dicen, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección, la vida indestructible. Cristo es nuestro sacerdote para siempre. No necesitamos otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y Él vive para siempre para interceder por nosotros. Cristo pide por cada cristiano este día, Padre, perdónalos. Yo ya pagué por sus pecados. Podemos dormir con limpia conciencia como cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados y porque Él intercede siempre por nosotros. ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes una tristeza? ¿Necesitas ser santificado? Padre, santifícalos. La palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos. Que tengan más virtudes, Padre.
Ayúdalos. Él intercede por nosotros. Mañana cuando vayas al trabajo, Él intercede por ti, cristiano, cristiana. Estás en el hospital, Él intercede por ti. Se va a hacer su voluntad, porque Dios siempre, siempre, siempre escucha a su Hijo. Su intercesión es eficaz, porque es su intercesión de la cruz. Él siempre presenta sus manos en el cielo, el Cordero inmolado, su sangre por nosotros. Muy bien, el último pensamiento. Esta historia nos enseña que para ser salvos tenemos que llegar a la misma conclusión que el centurión. Para que usted sea salvo, tiene que llegar a la misma conclusión que el centurión. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que confesó el centurión y sus soldados. ¿Has llegado tú a esa conclusión? ¿Puedes tú decir, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios? Sé que has visto muchos crucifijos. Yo sé que has celebrado muchas Semanas Santas. Yo sé que conoces esta historia. Esto no es nuevo para ti. Pero has llegado a ese punto crítico en tu vida. Es lo que cambia tu vida. Te da vida eterna, te perdona todos los pecados. Cuando llegas de corazón a decir, verdaderamente, este es Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Joven niño, has llegado a ese punto, verdaderamente. Este es el evangelio que la Biblia enseña que nosotros predicamos. Lo celebramos esta semana. Entonces, yo te ruego, te exhorto en nombre de Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiente de tus pecados y cree que Cristo es el Hijo de Dios, que Él envió a morir por nosotros. Él se entregó por nuestros pecados. Cree esto y Dios te recibirá. Oremos al Señor.